Y ahora damos inicio al panel Construir para arrendar, nuevas habilidades comerciales. Antes de darle la palabra a Stephanie Plata, directora de Asuntos Corporativos de Camacol, quien será la moderadora de este panel, quiero presentar a las organizaciones invitadas. Primero está Deloitte, una de las firmas consultoras más importantes del mundo en la práctica del mercado en finca raíz. Hoy nos acompaña María Leza, su jefe de región inmobiliaria, Head of Real Estate Region, y por otra parte nos acompaña Cimentos, una empresa desarrolladora y operadora de activos de comercio y usos mixtos de gran formato en Colombia, bajo el modelo de propiedad única, y en representación nos acompaña Sebastián García Marulanda, gerente de nuevos desarrollos. Doy entonces la palabra a Stephanie para que modere este panel tan interesante. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que se conectan en este momento y van a ver la sesión. Le doy también la bienvenida a Mariana Leza y a Sebastián García. Vamos a hablar un rato sobre vivienda en rentas multifamiliares desde la perspectiva de las habilidades comerciales. Entonces voy a plantearles a cada uno 4 preguntas y les daría aproximadamente 5 minutos para que las contesten. Empezaría con Mariana. Para hacer un contexto, quisiera que nos contaras qué es el modelo de vivienda en rentas multifamiliares y por qué ha tenido tanto auge en otras latitudes. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos perfectamente. Muy bien, muchas gracias por ese espacio. Me encanta el tema de la vivienda en renta. Yo la quiero dejarla lo más atractiva que se pueda para Colombia. Y entonces, bueno, voy a tratar de dejar ahí esa semillita del interés para los que nos están viendo. ¿Listo? Pues entonces, ¿qué podemos decir de la vivienda en renta? Finalmente, la vivienda en renta institucional, ¿cierto? Es lo que se conoce hoy como vivienda en renta tradicional, es totalmente diferente a lo que está, digamos, estamos trabajando con la vivienda en renta, ¿cierto? La vivienda institucional. Es un producto que, la verdad, es un producto completo, donde las viviendas son muy eficientes y listas para habitarse. Eso es más importante. Y una de las características, digamos, que es más importante para que se funcione muy bien el tema de la vivienda en renta es el tipo de la operación, la administración del edificio, donde, digamos, que el usuario final tiene todos los beneficios de estar viviendo en ese tipo de viviendas. Y con eso está inclusive dispuesto a pagar, digamos, una prima para que tenga todos esos beneficios, ¿cierto? Ese es más o menos lo que pasa con la vivienda en renta, y normalmente nosotros tenemos tres, digamos, personajes muy importantes, digamos, para stakeholders, digamos, para lo que sería la formación de ese modelo. Uno realmente es el desarrollador. Necesitamos a la persona que desarrolle y construye el proyecto, ¿cierto? El otro lado es el inversionista, porque finalmente cuando estamos hablando de vivienda en renta institucional, estamos hablando de un único dueño para ese mismo activo, que va digamos, a administrar de cierta manera todo ese activo. Y el tercer punto, que también es muy clave, el tercer personaje muy importante para ese tema, sería el operador, que es digamos, el vehículo que va a administrar y a comercializar esas unidades. Eso más o menos es lo que es la vivienda en renta multifamiliar. Es un concepto, digamos, nuevo para Latinoamérica, pero ya está más desarrollado en otros países como los Estados Unidos y también en Europa, en el continente de Europa. Pero entendemos que principalmente ahorita, después de esta crisis que estamos pasando, puede ser una gran tendencia, ¿cierto?, a que podamos traer aquí para región andina y principalmente Colombia. Ahí respondiendo, ¿por qué ha tenido tanto auge? Bueno, además de la crisis que les comenté, finalmente también hay una tendencia, hay dos tendencias muy importantes y están más o menos pegadas una a la otra, que sería primero el co-living, ¿cierto? Hay una necesidad que el usuario final necesite de un espacio donde realmente pueda
convivir y trabajar con otras personas sin la necesidad de, bueno, de un viaje o de una reunión presencial. Entonces, esos son espacios que ya estamos desarrollando. Está muy, digamos, también pegado a lo que sería el coworking. Entonces, ya se entiende más o menos el híbrido de la vivienda con el lugar de trabajo, que también entra a la tendencia de esa crisis que estamos llegando. Y un otro tema importante es que hoy día, digamos que la mayoría de los usuarios es de la generación millennial, y estas personas tienen otras necesidades de vida, que quizás no sea tanto para la compra de sus apartamentos, pero sí prefieren, digamos, utilizar sus ingresos para otras cosas, para viajes, para estudios. Entonces prefieren, digamos, vivir en una casa totalmente conectada con todos los beneficios, pero que sea en renta. Ese es más o menos lo que pasa, y por eso está en auge. Y además, eso por el lado del usuario final, ¿cierto? Ahora, para los inversionistas es una inversión contracíclica. Digamos que mientras, cuanto más dificultades financieras tenemos, es decir, la vivienda en venta queda más lejana, digamos, tanto por perfil del usuario, también como el perfil financiero del usuario. Y entonces, digamos que eso permite una diversificación de los fondos de inversión para que durante épocas de crisis puedan seguir generando ingresos, ¿cierto? Teniendo un buen flujo de caja. Eso es más o menos lo que les puedo decir para esa pregunta, Stephanie. Muchas gracias, Mariana. Creo que nos das como el contexto general de en qué consiste este nuevo modelo y por qué es tan importante en otros países. Y para complementar esta respuesta, entonces le daría paso a Sebastián para que nos contara un poco para el auditorio qué atributos diferencian comercialmente un proyecto de vivienda en rentas multifamiliares de un proyecto de vivienda en venta e incluso de un arrendamiento tradicional. Hola, Stephanie. Pues muchas gracias primero por la invitación, a ti, a Camacol, a la doctora Sandra, y pues encantado de estar, como decía Mariana, hablando de este tema que nos apasiona y yo creo que estamos convencidos que es parte del futuro del negocio y del sector inmobiliario y constructor en Colombia. ¿Qué atributos diferencian un proyecto de vivienda en renta de uno de vivienda en venta? Yo te diría que todos. Creo que lo único que se parece es que es un edificio, pero todo lo demás es distinto. Y me refiero distinto a que estamos hablando de un tipo de negocio completamente distinto, donde voy a partir de una frase que se oye mucho en foros de vivienda en renta, y es que cuando tú vendes, vendes metros cuadrados, pero cuando arriendas, arriendas espacios. Y ahí hay una diferencia fundamental en la conceptualización y en cómo se entiende este negocio. Cuando los equipos comerciales se enfrentan a un cliente para venderle un apartamento, lo que por supuesto le están vendiendo, digamos, unas alcobas, unos baños, una cocina, un comedor, una sala, un balcón, pero se habla mucho de metros cuadrados. Tenemos como ese determinador de un precio por metro cuadrado por unos metros cuadrados. En el caso de los arriendos, eso pierde importancia porque el cliente no está haciendo una inversión, está adquiriendo un servicio, y ese servicio se ve reflejado en comodidad, en las necesidades que tenga o que esté tratando de solucionar, y ahí cambia profundamente el concepto. Yo ya no hablo de arriendo por metro cuadrado, yo ya no hablo de una administración, sino hablo de un servicio. Hablo de qué me resuelve esto en materia de alojamiento, podríamos llamarlo, o vivienda, qué me resuelve esto en materia de facilidad y agilidad en los procesos, en el proceso de comercialización. Una de los objetivos, digamos, debería ser que esos operadores que mencionaba Mariana tengan la capacidad de ser muy ágiles y muy rápidos, en que en cuestión de horas, una persona que entra a un edificio en vivienda en renta con el interés de arrendar pueda estar trasteándose en 1 o 2 días máximo, porque esa es la agilidad que requiere este negocio. Un proceso de venta dura meses, inclusive años, donde yo voy pagando unas cuotas, donde me voy preparando para escriturar. Este es un proceso supremamente ágil, es de días, y además tiene una condición más interesante aún, y es que se comercializa muchas veces, porque yo como operador de ese edificio pues voy a estar siempre
con el activo andando y ese activo se va a tener que comercializar una y otra vez. Entonces, tenemos unos retos interesantes en mantener el activo como si estuviera nuevo, pero 3, 5, 10 años después, actualizándolo, manteniéndolo, pero adicionalmente profundizando en la oferta de valor para el cliente y que el cliente siga queriendo vivir ahí. Cuando se vacía un apartamento, rápidamente entra otra persona. Se pueda anticipar esa vacancia y corregir de alguna manera, de manera rápida. Corregir tal vez no es la palabra, pero tener listo el cliente que sigue para que el apartamento no esté vacío 2, 3, 4 meses, sino en cuestión de unos cuantos días ya se haya ocupado nuevamente. Y algo muy importante, y es que cuando tú vendes un proyecto, cuando estás vendiendo un apartamento, estás vendiendo un proyecto de vida, estás vendiendo un futuro, estás vendiendo una inversión en muchos casos, ¿no? La gente piensa en valorización, en cómo voy a poder revender este activo. La vivienda en renta no tiene nada de eso. La vivienda en renta es estilo de vida. La vivienda en renta es, yo me imagino acá trayendo a mis amigos, teniendo una comida, aprovechando el gimnasio, aprovechando las terrazas, entendiendo que está probablemente en un entorno, en un barrio que me gusta, que tengo facilidades de transporte, estoy vendiendo un servicio alrededor de un estilo de vida, que además es de corta duración. Una persona normalmente no dura más de 2 años en el apartamento donde está arrendando, sobre todo ese público que mencionaba Mariana de los millennials. Son movimientos muy rápidos, entonces de 1 o 2 años. Entonces, yo lo que estoy es apuntándole como comercializador operador a ese corto, entre comillas corto, espacio de tiempo de darle el mejor servicio posible a esa persona. Yo tal vez diría que ahí esbozo como alguna de los atributos que diferencian esto y donde estas fuerzas comerciales que hoy hacen parte de este foro deberían comenzar a trabajar y pues, seguramente en esta conversación profundizaremos un poco más en eso. Muchas gracias, Sebastián. Creo que evidencias las grandes diferencias que existen entre estos dos tipos de negocios. Como tú lo decías, son diametralmente opuestos. Y de alguna forma puede sonar como algo muy especializado, quizás complejo. Entonces, por eso le preguntaría a Mariana cómo los diferentes actores, cómo los stakeholders se han venido acomodando a este nuevo modelo de negocio para poder responder pues, a estas nuevas necesidades. Muy bien, muy bien. Esa es, yo creo que una de las mejores preguntas que me hacen, porque realmente ese reto que hoy estamos tratando de solucionar, ¿cierto? Para traer, digamos, tornarlo cada vez más atractivo aquí al mercado de Colombia. O no, digamos, el primer punto clave es que los desarrolladores constructores a la fecha hoy tienen una necesidad, ¿cierto? Y están acostumbrados, digamos, a trabajar con entender el proyecto, construirlo, venderlo y partir a otro negocio, ¿cierto? En el caso de una vivienda en renta, ese proyecto no se acaba cuando se entrega la obra. Nosotros aquí tenemos, digamos, un futuro por tomar cuenta de ese activo y para eso el desarrollador, constructor no puede hacerlo solo. Entonces, para eso, la primera cosa que hemos visto fue, primero, es medio que cambiar el chip de entender que quizás el proyecto no se acabe apenas se termine la construcción, él tiene una vida aparte de eso. Otra es quizás las rentabilidades que esperan a la fecha hoy los constructores también sean más altas porque están trabajando en un determinado periodo de tiempo. Una de las cosas que estamos tratando de mostrarles que también puede ser rentable, pero también durante un tiempo más largo, ¿cierto? Esa es una de las cosas que hemos logrado ya a entender y algunos constructores ya están de la mano con nosotros trabajando cómo permitir alguna rentabilidad de alguna forma, ¿cierto? Para que ellos sí puedan entrar en ese producto nuevo para ellos, ¿cierto? Es de verdad, digamos que los constructores son los más conservadores a la fecha justamente por eso, porque es muy difícil cambiarse ese chip, ¿cierto? Ese es un tema. El segundo tema es que finalmente ya entienden que no pueden estar solos.
Ellos no pueden hacer el concepto del proyecto sin conocimiento del producto. Entonces es muy importante, y eso ha venido pasando, que con las operadoras, que son las empresas que realmente van a administrar y promocionar, digamos, ese proyecto, de aquí en adelante, ellos necesitan estar desde el día 1, desde el kick-off meeting, del primer, tenemos el lote, vayamos, estudiemos bien qué vamos a hacer acá. Y tiene que ser de la mano con el operador que, pienso yo, deberá acompañarte. Realmente no hay una fórmula para todos los edificios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer un checklist y decir, no, necesito una lavandería, un espacio de gimnasio o un coworking, porque cada operador tiene su manera de administrar el espacio. Entonces es muy importante que ese operador esté desde el principio del proyecto para que finalmente él lo pueda operar de la manera más eficiente, ¿cierto? Ese es otro tema que hemos logrado también a cambiar ese chip también con los desarrolladores que no trabajan solos desde el principio. Y el tercer punto, que también es muy importante, son los inversionistas. Hoy día no estamos más hablando de una venta retail de unidades, estamos hablando de una venta de un producto. No es ni el activo, es el producto. El producto es la construcción y la operación, ¿cierto? Y digamos que el matrimonio de esos dos es que va a hacer con que se genere la rentabilidad que un inversionista va a necesitar. ¿Quiénes son estos inversionistas? La mayoría hoy que está interesada son fondos de inversión inmobiliaria, ¿cierto? Hay un cierto entendimiento, una cierta necesidad de entendimiento, digamos, de aseguradoras que también tienen, digamos, en el caso principalmente de ese periodo post-crisis, las aseguradoras, digamos que el dinero que se usaba para los siniestros y quizás no hayan usado, ellos necesitan invertir de alguna manera y están muy acostumbrados a invertir en real estate. Entonces están también entendiendo que ese tipo de inversiones a largo plazo les conviene. Entonces también hemos tenido algunos acercamientos con empresas como aseguradoras y fondos de pensión. Estos son normalmente los inversionistas que nos han buscado. Entonces, y eso demuestra una diferencia muy grande de hace 2 años atrás, ¿cierto? Donde finalmente las aseguradoras ni invertían en la parte de viviendas porque realmente digamos, un trabajo, una inversión de corto plazo, y lo que buscan ellos es largo plazo. Es decir, estamos ampliando las posibilidades de hacer negocios acá en Colombia. Gracias, Mariana. Creo que tú nos muestras cómo toda la cadena se ha tenido que venir adaptando a este nuevo modelo de negocio, y Sebastián hace un momento nos hablaba de que era vender un estilo de vida de alguna forma, cómo cambiaba la oferta de valor. Entonces le preguntaría a Sebastián, para nuestro público, ¿cuáles son esas nuevas habilidades que tú consideras que debe tener un experto en comercialización inmobiliaria para aproximarse a este nuevo modelo de negocio? Stephanie, a ver, hay varias que me parecen importantes y comenzaría por una que va a ser fundamental para romper el gran mito que hay alrededor de la vivienda en renta, y es que arrendar es un mal negocio porque en Colombia nadie puede sacar a un inquilino que no paga, y eso te lo dicen desde la primera reunión en la que tú te sientas a hablar de esto. La razón de eso es que en Colombia los arriendos que se hacen entre personas no conllevan, digamos, mucha inteligencia de negocio detrás de esa decisión o de esa operación. Básicamente, si me llega alguien que me ofrece la plata que tiene para demostrarme lo que pido para el seguro, entonces la arriendo, y si no, no. Y eso realmente no funciona en la vivienda en renta institucional. ¿Por qué? Porque es que nosotros no le queremos llenar de papeles y de seguros a alguien para que pueda arrendar. Como les decía hace un momento, es clave la agilidad del proceso, y la agilidad parte de entender y de perfilar mucho mejor al cliente, de poder hacerlo rápidamente, de poder entender si es la persona adecuada para no tener problemas de pago, para ser un cliente, digamos, confiable y responsable. Eso, por supuesto, no solamente es algo intuitivo, eso deberá tener un sistema, un software detrás que lo apoye, pero diría que ahí está la primera clave, en poder, el éxito de este negocio no es en saber sacar gente que no paga, sino saber tener gente que sí paga, y para eso es clave el perfilamiento. La segunda que me parece importante es que
la comercialización no termina con el arriendo o con firmar el contrato de arriendo. Como te decía, esto es un servicio y es un servicio continuado. ¿Por qué? Porque no solamente le vamos a ofrecer al cliente el espacio, sino unos servicios de mantenérselo en las mejores condiciones. Como yo soy un arrendador, entonces debo responder porque el apartamento está en las mejores condiciones. Si se dañó el lavaplatos, lo arreglo. Si tiene un problema con una ventana, se la arreglo. Entonces, hay una relación permanente con ese cliente de acompañarlo y de entenderlo. Y esa relación inclusive va a anticiparse al momento que llegan problemas económicos. Una de las cosas que permitió, como decía Mariana, que este fuera uno de los sectores más resilientes durante la crisis, es que tuvo bajas vacancias aún en el momento más crítico. ¿Y por qué se logró eso? Porque tenían a las personas indicadas, pero además porque tenían estrategias muy claras de mantener esa ocupación. Yo puedo ofrecerle algunos descuentos, puedo decirle, oye, está teniendo problemas de ingresos, venga, le hacemos un plan de pagos que le permita a usted seguir en el edificio, de pronto pagarnos en los siguientes meses o de pronto tener algún descuento durante este tiempo. Hay que diseñar estrategias para mantener esa ocupación y para tener a ese cliente contento, inclusive de reubicación. Oiga, está en un apartamento de 2 habitaciones que está muy costoso, venga, miramos una opción en el mismo edificio de uno más pequeño que se le acomode. Otro tema que me parece importante es que las fuerzas comerciales en Colombia están acostumbradas a vender proyectos en preventas. Eso quiere decir una sala de ventas con un apartamento modelo, muchos renders, muchas maquetas, muchas imágenes, pero nada real. Todo es vender, digamos, ilusiones. Aquí pasa exactamente lo contrario. Es muy difícil que alguien arriende algo que no lo ve, algo que no está ahí y que no está disponible para dentro de unos cuantos días o unas cuantas horas inclusive. Yo creo que ahí lo que van a encontrar las fuerzas comerciales son herramientas fascinantes, porque es que yo ya estoy vendiendo a lo que puedo ver. La persona va a llegar al edificio, se le va a invitar a una oficina, digamos, de administración o de comercialización, donde la idea es que el diseño acompañe ese viaje del cliente, viendo las amenidades, viendo el diseño del edificio, entendiendo e imaginándose vivir ahí. Alguna vez con un operador en Estados Unidos nos decía, eh, la oficina de administración queda al final del edificio para que el cliente tenga que entrar y ver en todo ese camino, el gimnasio, el lounge, las máquinas, de pronto el spa de perros o cosas por el estilo, y se comienza a imaginar vivir ahí. Y luego, pues por supuesto, llevarlo a ver, no el apartamento modelo, a ver el apartamento real, a ver la vista, a ver cómo es la iluminación, cómo son los pisos, cómo son los acabados, los electrodomésticos. Entonces van a tener unas herramientas distintas de ventas muy interesantes, pero también eso les va a exigir un conocimiento rápido y un enganche rápido. Estas no son visitas de 2 horas o de 3 horas, sino también es mucha agilidad en el proceso. Ojalá, y eso se ven digamos, con los mercados más desarrollados, que las visitas van una detrás de la otra. Y entonces ahí necesita el comercializador ser muy ágil en decir, este es un cliente potencial real y le voy a dedicar tiempo. Yo creo que eso también lo vemos en el tema de ventas, pero en esto se vuelve aún más importante. Y finalmente, creería que lo que acompaña como esa experiencia de comercialización es el cierre y es cómo entiendo yo tanto al cliente como para llegar al punto de saber en qué momento se va a ir. Generalmente eso va acompañado de una comunicación con él cuando se le va a vencer su contrato 2 o 3 meses antes, donde le hago una oferta de renovación o le informo de la renovación para que me anticipe si se va a quedar o si se va a ir. Y si se va a ir, activar inmediatamente un mecanismo de recomercialización del apartamento. La idea es que, como les decía hace un momento, ese apartamento no esté vacío más de una semana. Entonces necesito volver a ponerlo en el mercado rápido, volver a ofrecerlo para, eh, para lograr disminuir la vacancia al mínimo posible. Entonces, la habilidad, si se me permite, digamos, resumir todo esto, es un acompañamiento completo en el proceso del cliente desde el momento que entra hasta el momento que sale, con muchas nuevas herramientas y con un discurso nuevo, pero enfocado en, estamos comercializando un servicio, no un activo o no un inmueble, sino un servicio
que tiene mucha agilidad y que va a requerir mucho acompañamiento durante la vida del negocio. Gracias, Sebastián. Pues resaltaría que sí es un cambio de perspectiva desde el punto de vista comercial, pero que como tú lo mencionabas, le va a brindar a la fuerza comercial muchas herramientas con las que no cuentan hoy en día que puede facilitar su quehacer. Adicionalmente, plantear desde el principio y tener en cuenta que esto es de largo plazo, lo que lo hace diferente a un modelo de venta y pues esa oferta de valor que es en últimas como el core del asunto. A Mariana le plantearía ya una pregunta que es como la pregunta del millón y es ¿qué define el éxito de un proyecto de vivienda en renta? ¿Cuáles serían esas 3 recomendaciones que tú darías para un proyecto exitoso? Muy bien, muy bien. Mira, la verdad me encanta que esa pregunta haya venido después de la respuesta de Sebastián, porque veo que por lo menos estamos por el camino correcto, más o menos estamos muy alineados, eso me encanta, ¿cierto? Bueno, son 3, yo pensé en 3, ¿cuáles son varios puntos, ¿cierto? Varios puntos claves realmente que pueden traer ahí un buen éxito del proyecto de vivienda. Y yo creo que es importante también tener en cuenta que es un tema nuevo. Digamos que los puntos que elegí hoy son los puntos que hoy veo que son muy interesantes que empecemos a trabajar porque son los que más hemos visto la dificultad de encontrar, digamos, la sinergia entre los personajes que están trabajando en conjunto para que podamos tener eso. Pero finalmente creo que nos vamos a ir adaptando a la medida que vayamos teniendo más oferta de ese tipo de producto acá en Colombia. Y ahí quizás en una otra llamada, quizás yo les pueda dar otros puntos interesantes. Pero hoy resumo 3 que para mí son súper claves. Ubicación, flexibilidad, ¿cierto? Y tecnología en la operación. Yo creo que con estos 3 se puede empezar a hablar de un buen proyecto de vivienda en renta institucional. Entonces, ¿qué podemos hablar de ubicación? Nosotros tenemos que tomar mucho cuidado en dónde vamos a buscar esos espacios. Tenemos que estar muy enfocados en áreas céntricas de la ciudad, donde hay más espacios laborales, para que la gente pueda salir principalmente con el tema de la movilidad. Y si estamos hablando de Colombia, de Bogotá, con tanto trancón, tenemos que ver si hay posibilidad de que la gente vaya a trabajar caminando en la casa. Entonces, estamos buscando áreas realmente muy enfocadas, más corporativas que residenciales, ¿cierto? O entonces que puedo por lo menos utilizar algún transporte público fácil, súper rápido, ¿cierto? Estamos hablando de los milenios, tenemos que estar cerca de ciclovías, ¿cierto? Necesitamos movernos de alguna otra manera en la ciudad. Entonces yo veo que realmente ubicación es algo clave para que se pueda empezar a estudiar el negocio, el producto. El otro, lo que Sebastián había comentado, realmente es la flexibilidad de los contratos. Estamos hablando de personas que quizás estén saliendo de sus casas, que se estén casando o que estén viviendo en otra ciudad por un determinado periodo de tiempo y ese periodo de tiempo está ahí entre 1 y 3 años. Entonces, lo que se permite ese producto es que ellos tengan esa facilidad. Primero, me pareció perfecto lo que dijo Sebastián, que primero es el gancho inicial, ¿cierto? Así que la persona pueda entrar al apartamento y ver, quiero vivir acá. Y en 2 años, en 2 meses, 2 días que ya esté ahí viviendo. Y el día, ¿sabes qué? Me voy porque finalmente ese edificio no me está dando, o me cambié de trabajo o alguna cosa, necesito salir mañana para un otro apartamento, que puede ser inclusive del mismo operador y en otra ubicación. Entonces tiene esa flexibilidad del cambio muy rápido. O entonces, finalmente, si no es eso, pueden estar regresando a sus casas o entonces se están casando y van a tener hijos y van a necesitar otro tipo de producto. Entonces es importante, como eso, digamos, es medio intangible, uno no sabe cuándo eso va a pasar, es importante saber que tienen la flexibilidad de entrar y salir cuando se necesite, ¿cierto? Y el otro es que entiendo como eficiencia, además del espacio técnico, ¿cierto? La parte de arquitectura que ya fue pensada allá atrás, junto con el operador, ese operador tiene que tener la capacidad de operar edificio con muy buena tecnología. O sea, principalmente ahorita que estamos hablando del periodo crisis y post-crisis, donde ya hay un cambio inclusive de la manera que uno trabaja, de la manera que uno se mueve por la ciudad.
el edificio tiene que estar preparado para recibir a ese usuario final que va a pagar inclusive más un poco para tener ese tipo de beneficios, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos hablando? Ahorro energético, ¿cierto? Todo lo que se pueda minimizar costos operativos, inclusive con el staff, control de acceso de manera digital, es tener una buena conectividad, importantísimo. En ese caso, hoy día no se puede vivir sin Wi-Fi bien 5G, ¿cierto? Si no, no estaríamos ni hablando en ese momento. Si estamos hablando de que en algún momento ese espacio de vivienda también se convierte en un espacio de trabajo, esa conectividad es súper importante. Importante que si se cae la internet, alguien te pueda resolver el problema. Yo no tengo que ser la persona que voy a llamar con el contrato que hice con la empresa y decir, mira, se me cayó la internet. ¿Sabes? Son cosas de ese tipo que la tecnología en la operación te permite tener un diferencial que va a atraer más a los usuarios finales de ese espacio. Entonces, así resumo para esa llamada esos 3 puntos. No, me parecen súper importantes los 3 puntos que planteas de ubicación, flexibilidad de los contratos y tecnología. Creo que con esta coyuntura se ha demostrado aún más y ahorita ahondaremos un poco más en ese tema. Y teniendo en cuenta como todas esas diferencias que ustedes han planteado, como este es un nuevo modelo y ya han esbozado un poco la respuesta a esta siguiente pregunta, te diría, Sebastián, cómo este modelo implica un entendimiento diferente del sector. Sí, yo no voy a repetir lo que muy bien ha explicado Mariana de cómo es diferente para los desarrolladores, aparecen nuevos jugadores, los inversionistas, digamos, cambian o se reestructura las expectativas del capital y la lógica de inversión. No voy a ahondar en eso, sino me quiero ir más un poco a lo que implica desde el punto de vista de operación, porque digamos, creo que además para este foro lo que estamos hablando es de fuerzas comerciales que van a estar en el día a día y que van a estar seguramente apoyando esa operación. Y entonces ahí me iría, digamos, a temas claves. Y el primero es, aquí no estamos vendiendo, como lo dije hace un momento, no estamos vendiendo un activo inmobiliario, no estamos vendiendo el futuro de mi familia durante los próximos 15 años, donde me sueño ver crecer a mis hijos. No es ese el approach. Aquí estamos vendiendo experiencia día a día. Uno de los éxitos fundamentales de la comercialización y el deseo de este negocio es que el operador esté en capacidad no solamente de ofrecer un espacio, sino de ofrecer un estilo de vida, de ofrecer experiencias, de ofrecer catas de vino, tardes de cine, reuniones de los que tienen mascotas, Halloween para los niños. Hay que ver esto como una manera de entrar en la vida de las personas. Digamos que el que viene del mundo y yo que estuve muchos años en el sector, digamos, de venta de vivienda, pues ahí lo que vendíamos era un activo y sí, una idea de lo que íbamos, pero aquí nos estamos metiendo en el día a día de las personas, en cómo llegan, como algo que pasa hoy en día muchísimo y más a raíz de la pandemia, cómo reciben sus paquetes que compran en Mercado Libre o en Amazon, dónde los guardan, cómo me informan que llegó, si yo pedí el mercado por Rappi, por Merkeo, hay un lugar donde ese mercado me lo puedan guardar porque no he llegado todavía. Hay unas experiencias detrás de esto que son muy importantes. Y obviamente unos servicios, como decía, no solamente es el servicio de mantenimiento, porque tengo la responsabilidad como operador y como dueño del activo de mantenerlo, sino muchos servicios aledaños. Les pongo un ejemplo que es bien interesante en Nueva York, y es que uno de los más grandes operadores de esto es también el dueño del servicio de bicicletas públicas de la ciudad. Entonces, todo el que arrienda uno de sus apartamentos inmediatamente tiene una tarjeta para moverse en las bicicletas públicas de Nueva York. ¿Qué servicios podría ofrecer un operador en Colombia? No tengo ni idea. Acceso a bicicletas o a patinetas, unos descuentos con el colegio de la zona para si hay niños o con el bar de la zona para hacer eventos. Hay distintas formas, pero nos estamos metiendo en un modelo de negocio basado en la experiencia, no basado en el activo per se. Y eso lleva además a replantear todos los presupuestos de mercadeo. Una cosa bien interesante, y yo me acuerdo habiendo hecho muchas estructuraciones de proyectos en venta, es que uno sabía que se gastaba entre el 1,5% y el 3% de las ventas entre montar la sala de ventas, armar la publicidad, armar los renders,
digamos, tener la fuerza comercial, etcétera, etcétera. Aquí es distinto porque es un presupuesto permanente. Yo ya no lo manejo como un presupuesto de la estructuración del proyecto o del desarrollo, sino de la operación. Entonces, ¿en dónde enfoco mis esfuerzos? ¿Cómo manejo mis redes sociales? ¿Cómo busco los leads a través de los buscadores? ¿Cómo posiciono el proyecto? Esto se vuelve una marca en el tiempo. Aquí no es el proyecto del que nadie se acuerda cómo se llamaba, pero que es muy bonito porque queda ya no. Esto se tiene que posicionar. Hay proyectos, digamos, con un nivel de deseabilidad en las ciudades más importantes donde tienen lista de espera para entrar, para conseguir un apartamento ahí. Hay gente que espera meses porque tiene unas calidades y tiene unas condiciones supremamente importantes que lo hacen, digamos, supremamente deseable, y eso es lo que debería apuntar un operador con experiencia en posicionar sus proyectos como el lugar donde la gente quiera vivir, porque recuerden, esto se recomercializa todos los años una y otra vez. Y finalmente, en la manera como se diseña, y lo decía Mariana muy bien, de la mano del operador, aquí no estamos vendiendo metros cuadrados, estamos arrendando espacios. ¿Cómo puedo ser eficiente sin generar, digamos, o más bien generando productos atractivos, generando productos interesantes? Es muy posible, y esto lo vemos en los estudios de mercado, el arriendo se mide por el número de espacios. Entonces, si yo tengo apartamentos de una alcoba, probablemente tengo el mismo valor entre el apartamento de una alcoba de 50 metros y el de 60. Entonces, más vale que yo como operador sepa diseñar apartamentos más cercanos a los 50 para ser más eficiente, más costo eficiente y generar mayor rentabilidad sobre mi inversión. Entonces, entender que aquí no estamos vendiendo metros cuadrados y que no es esa relación de entre más metros vendibles, mayores ventas, sino por el contrario, entre un producto mejor diseñado y más deseable, mayor rentabilidad en el tiempo, porque va a tener mejor respuesta del mercado. Gracias, Sebastián. Me parece que has planteado unos puntos muy importantes de ese nuevo entendimiento del sector, especialmente para el público que nos acompaña en la sesión de hoy. Quisiera volver a un tema con Mariana, y ha habido una serie de cambios demográficos, ha cambiado el tamaño de los hogares, y sobre todo esta pandemia ha traído una coyuntura distinta para todos los hogares y plantea nuevos retos, como tú lo mencionabas, en conectividad, teletrabajo, desplazamientos. ¿Cómo este modelo de negocio se adecua a todas esas nuevas necesidades que nos ha planteado la coyuntura? Esa está facilísima. Operación, ¿cierto? Hoy día yo creo que Sebastián va a estar de acuerdo conmigo. Todo lo que estamos planteando acá, si no hay un buen operador del edificio que entienda primero las eficiencias de los espacios que tenemos. Estamos hablando de espacios más chiquitos que tienen que adecuarse a nuestros clientes. Tenemos el tema del teletrabajo. Tenemos las experiencias que las personas quieren vivir. ¿Quién va a estar ahí encima de eso todo el tiempo, todos los días, a la medida que esa persona es el arrendatario, el arrendador? Es el operador. Entonces, la única manera de que realmente podamos mantenerla sostenible es teniendo una buena operación. Esa sería mi respuesta. Me parece muy concreta y en el punto indicado. No sé, Sebastián, si quisieras complementar algo frente a esa pregunta que le hacía Mariana de cómo se adecúan los proyectos de vivienda en renta multifamiliar a estas nuevas necesidades de la coyuntura. Yo creo que, es decir, Mariana lo explicó perfecto, y es operación, y la operación tiene además una característica bien interesante, y digamos, les hablo desde la experiencia de Cimento con los proyectos que hoy en día operamos, que son comerciales, pero básicamente tienen la misma lógica, y es que son proyectos vivos, son proyectos que evolucionan en el tiempo, son proyectos que se saben adaptar a las condiciones, y pues qué mejor ejemplo que cómo nos tuvimos que adaptar a esta pandemia. Entonces, tú ves que, por ejemplo, los protocolos de bioseguridad que se implementaron tanto en el proceso de comercialización como en el proceso de vivir en un espacio de estos, pues tienes mucha más capacidad cuando estás en un proyecto que tiene un operador detrás, que tiene una capacidad financiera y operacional, y perdón la redundancia, de ajustar su edificio, ajustar su personal, ajustar sus políticas,
versus una propiedad horizontal que, digamos, es mucho menos ágil en eso. Te puedes adaptar también en cómo adecuas tus amenidades, inmediatamente mueves las máquinas de gimnasio para que estén distanciadas. Tienes la capacidad inclusive de reforzar lo que decía Mariana, las redes de Wi-Fi para que cuando ya no estamos viviendo solamente por la noche viendo Netflix, sino estamos trabajando todo el día, 150 personas conectadas a la misma red de Wi-Fi, pues necesitas tener una capacidad de banda gigantesca. El operador te lo va a dar. Entonces, yo simplemente complementaría diciendo, lo que te da esto es que te vuelve un elemento vivo el proyecto. Y seguramente aprenderemos y lo que ya está hecho pues se adaptará, pero sobre todo lo nuevo vendrá con esa adaptación. Yo veía, por ejemplo, amenidades, siempre se habló del coworking en estos edificios. Hoy en día muchos edificios ya no te ofrecen coworking, sino oficinas privadas porque la gente dice, wow, si yo voy a estar pasando no media hora mientras me bajo a hacer un ratico de escribir un documento, sino va a estar 8 horas, pues más vale que no sea una sala llena de gente que no conozco, que además tengo el tema del COVID y demás, sino ofrezco una nueva amenidad que es súper interesante, que son las oficinas privadas. Entonces, ese tipo de cosas, en el tiempo, los operadores exitosos van a irlas adecuando. Y eso, pues, va de la mano de inversionistas que le apuesten a este negocio, que le crean, que cada vez son más, desarrolladores que se la jueguen un poquito como por desaprender y lanzarse a lo desconocido. Créanme que van a tener muy buenas sorpresas. Y como te digo, y la operación que coincido con Mariana es el éxito de esta historia. Y para cerrar, y teniendo en cuenta el público que nos acompaña hoy en nuestro auditorio, que es la fuerza comercial de las empresas, ¿qué recomendaciones le darías tú a la fuerza comercial de nuestras empresas, de acuerdo con los referentes internacionales que conoces, para aproximarse a estos proyectos de vivienda en renta multifamiliar? Pues mi primera recomendación y tal vez la más importante, y ahorita lo dije, es desaprender. El gran error que hemos cometido en América Latina al acercarnos a, a estos proyectos o a este nuevo modelo de negocios es creer que simplemente es hacer lo mismo que hacíamos, pero en vez de venderlo, arrendarlo. Esto es una cosa completamente diferente y eso requiere que todos los involucrados de alguna manera nos olvidemos de lo que sabíamos, nos olvidemos de todo eso que hemos aprendido. Seguramente volverá, pero partamos como de algo nuevo y asumámoslo como algo completamente nuevo y no porque simplemente sean también apartamentos, entonces yo ya sé lo que hay que hacer. Esto es algo completamente nuevo. Desarrollar unas herramientas de acompañamiento integral al cliente. Y aquí es muy importante porque la fuerza comercial va a ser la cara del operador, pero no solamente al momento de la comercialización, sino durante todo el proceso. Yo lo voy a acompañar en sus problemas, lo voy a acompañar en fomentar que invite amigos, en hacer los eventos probablemente. Entonces, ese acompañamiento integral durante toda la vida del proyecto y durante todo el tiempo que el cliente va a estar es bien importante entenderlo. Mm, lo otro es, como el modelo de negocio parte de venderte una experiencia, un estilo de vida, pues más vale que el vendedor o la persona que está en la fuerza comercial se apropie de ese estilo de vida, que lo entienda, que sepa si el bar de la esquina es de X o Y música o de X o Y público, o que hay un restaurante muy poco conocido pero cercano que es súper rico para ir a comer, o el colegio, o donde se coge el bus. Ese tipo de cosas son fundamentales porque, insisto, le estamos vendiendo a la persona no un servicio y un estilo de vida. Y el activo de alguna manera pasa como a un segundo plano. Aquí lo que le estamos vendiendo es cómo va a vivir, dónde va a vivir y cuáles son las ventajas de esa vida. Y finalmente, apropiarse de la oferta de valor del operador. Los operadores vamos a comenzar a verlos que cada uno va a tener una manera, digamos, de aproximarse a este negocio distinta. Habrá unos que serán muy grandes y que te puedan ofrecer la capacidad de, como decía Mariana, estoy hoy en este apartamento, pero me voy a mover, me muevo a otro edificio del mismo operador y entonces sigo como en una relación continua con ese operador. Habrá otros que se especialicen en ciertos nichos de mercado, habrá unos que sean más de lujo
otros que sean más accesibles. Cada operador va a tener su propia oferta de valor y es muy importante que esa oferta se plasme en el proyecto, pero que igualmente la fuerza comercial la interiorice y la exponga, que realmente sepa las fortalezas de su proyecto y también las fortalezas de su servicio. Y esas dos cosas van a hacer que digamos que sea exitoso todo el proceso. Y como te decía hace un rato, finalmente desarrollar un ojo muy entrenado en traer a las personas correctas. El éxito de este negocio es haber tenido en el edificio la persona que va a pagar y que si llega a tener algún problema va a responder, que no va a ser, digamos, problemática o que no va a ser eso. Y el mensaje aquí es, somos la mayoría los que somos así. O sea, la mayoría de la gente paga cumplida, es juiciosa, responde por sus obligaciones. No hay que tenerle miedo a eso, pero sí tener un buen ojo para identificarlos y traerlos al edificio. Bueno, pues les daría las gracias a Mariana y a Sebastián. Creo que en un espacio de tiempo súper corto logramos hacer un contexto en general de la vivienda en renta multifamiliar. Concluiría que este es un modelo de negocio que sin duda es diferente, que se requiere una nueva perspectiva desde el punto de vista comercial, respondiendo como a que es un negocio de largo plazo, adicionalmente a la oferta de valor que tiene cada uno de los proyectos específicos. Que se requieren nuevas habilidades sin duda, pero que como lo mencionaban ustedes, estos proyectos traen muchas herramientas adicionales para la fuerza comercial para poder enfrentar los retos que se vienen. Muchas gracias. Gracias a Stephanie, ustedes. muchas Gracias gracias. igualmente. Stephanie, muy buena labor de moderadora. Mariana, muchas gracias por tus apuntes. Sebastián también, muy buenos panelistas. Que tengan un feliz fin de semana. Y bueno, les recuerdo a los más de 1000 conectados que tenemos en este momento en el 4º Encuentro Nacional de Ventas, que tendremos nuestro próximo congreso Vivienda como Fuente de Bienestar en el mes de agosto del 18 al 20. Será virtual, así que desde ya podemos ir reservando nuestra agenda.